Muy bien, buenos días. Mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias. Y bueno, quisiera darles la bienvenida a esta webinar sobre claves para iniciarse en el teletrabajo. Y bueno, quería decirles que bueno, estamos viviendo esta situación complicada en la que se nos plantea un gran reto colectivo para superarla. Y bueno, lemas como yo me quedo en casa, yo teletrabajo desde casa o yo me formo en casa han pasado a ser referentes de nuestra rutina diaria. Y bueno, desde la Fundación FIDE Caja Canarias hemos iniciado un programa de ayuda para dar respuesta a esta necesidad de cumplir con la consigna de quedarse en casa, ideando acciones formativas que faciliten este reto colectivo de superación. Y bueno, el teletrabajo masivo que ha aparecido repentinamente para muchas personas y organizaciones sin una planificación o preparación previa. Pues bueno, en este contexto, hoy queremos analizar, dar claves y debatir sobre el teletrabajo en esta videoconferencia, para la que contamos con un equipo sin duda de profesionales para los que el teletrabajo forma parte de sus modelos de negocio y su forma natural de trabajo. Es un verdadero lujo contar con este panel de expertos que me acompañan. Doy la bienvenida a Nacho Rodríguez, a Lourdes Rivas, a Carlos Suárez, a Isidro Quintana, Elsa Rodríguez y Luca Mosini. La verdad que les agradezco la iniciativa y la colaboración de todos ustedes bueno, que han hecho posible la organización conjunta de esta webinar de hoy con la que comenzamos este programa que continuará. Bueno, antes de pasarle la palabra a Luca Mosini, fundador de RIC Capital y miembro de la Junta Directiva de Jóvenes Empresarios de Tenerife, quisiera agradecer la participación de todos los que nos siguen en directo en esta webinar, que nos ha sorprendido el altísimo interés que ha habido, en el que casi 500 personas se han interesado, se han inscrito en esta iniciativa. Y bueno, supongo que la mayoría nos siguen desde su casa por ser coherentes con este mensaje de yo me quedo en casa. Y bueno, esperamos ayudarles a dar un paso más en el teletrabajo y les avanzo que continuaremos profundizando en otras actividades que faciliten de una forma más práctica o una forma práctica este aprendizaje que tenemos por delante. Ya lo comentábamos entre los participantes que entre todos vamos a echar una mano en que el teletrabajo sea algo como más sencillo y llevadero para aquellos que no lo tienen de forma tan natural como los ponentes de esta mañana. Lucas, te paso la palabra. Me despido. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias, a los 500 personas que han decidido estar a escuchar aquí esta mañana. Me voy a presentar brevemente. Soy Luca Mosini, para quien no me conozca, soy el fundador de una empresa remota que se llama RIC Capital, que ayuda a los empresarios a aprovecharse de las ventajas fiscales que tenemos en Canarias, sobre todo de la RIC. Y sobre todo estoy aquí como embajador de jóvenes empresarios, con mucho orgullo, y creo que es una organización que está haciendo muchísimo en este periodo para ayudar a los empresarios a salir adelante de esta crisis y compartiendo ideas, compartiendo conocimiento y experiencia. Y vamos a seguir, más allá de este webinar, vamos a seguir haciendo eso. Tengo el gran placer de moderar este debate con 4 que considero grandes expertos del teletrabajo, junto con la hiperprofesional, trotamundos y sobre todo muy amigable Elsa Rodríguez. Gracias, Luca. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar moderando este panel de expertos con mi compañero Luca. Yo también pues, soy trabajadora remota, no tengo oficina. Soy consultora de turismo sostenible, de desarrollo internacional y de innovación. Y uno de los proyectos que lidero y el que estoy representando hoy aquí es Tenerife Work and Play, que es una iniciativa del Cabildo de Tenerife que precisamente aboga por el teletrabajo y siendo uno de los objetivos principales la atracción de más talento digital a la isla, de más trabajadores remotos, de más nómadas digitales y de más emprendedores.
A la misma vez también pues coordinamos la dinamización de la comunidad local e internacional de trabajadores remotos y emprendedores aquí en la isla. Pues organizamos eventos a lo largo de todo el año alrededor de la isla, que lamentablemente pues ahora mismo no podemos llevar a cabo, y precisamente por eso nos hemos unido todos para poder hacer este tipo de talleres, de webinars, de encuentros virtuales, y que esperamos que pues sea de utilidad para todos ustedes que nos acompañan hoy aquí. Voy a aprovechar para contarles cómo va a funcionar este webinar, esta sesión. Una vez presentemos a los ponentes, pasaremos al debate, que se va a dividir en una primera parte donde vamos a hablar un poco más de la cultura remota, para centrarnos, para ponernos en contexto, y ya luego entraremos de lleno pues, en las cosas prácticas, en cómo podemos hacer una transición de trabajar en una oficina a trabajar desde casa, que es lo que muchos de ustedes pues, se estarán preguntando ahora mismo. Posteriormente abriremos el tiempo de preguntas, que va a durar media hora. Y aquí sí que les quiero recordar que todos los que se han inscrito han tenido que recibir un email con un enlace a un formulario de Google donde pueden hacer la pregunta directamente, que tanto Luca como yo tenemos acceso e iremos filtrando. Vale, no vamos a estar atentos a la sección que pueden ver aquí a la derecha en la barra que tengan en la plataforma, porque al ser tantos pues no nos va a ser posible filtrarlo por ahí, así que por favor hagan sus preguntas en el formulario. Y sin más, Luca, pasamos a presentar a los panelistas. Sí, muy bien. De hecho, vamos a empezar con los 4 panelistas de hoy. Yo empezaría con Carlos Suárez, que es el creador de Digital Nomad Experience. Es un verdadero profeta del teletrabajo aquí en Canarias. Lleva muchísimos años divulgando la cultura del trabajo remoto y gracias a esa, no solamente esa labor pedagógica, sino también de manera tangible, Carlos ayuda a empresas a gestionar correctamente la transformación digital y a implementar las mejores prácticas del teletrabajo que están bien desarrolladas en esta fase. Tenemos también, se conecta de Las Palmas, probablemente de la única habitación donde sus hijas no pueden alcanzar, Nacho Rodríguez, que es el fundador del creador de Nomad City, que es una de las conferencias sobre el nomadismo digital y el teletrabajo más importantes del mundo. Se celebra todos los años en octubre, noviembre en Las Palmas y reúne alrededor de 500 personas o más de 500 personas entre trabajadores remotos, nómadas digitales y las mejores empresas del mundo en términos de cultura de trabajo remoto, como pueden ser Buffer, Trello o Evernote. Bienvenidos a Carlos y a Nacho. Y Alsa sigue con los demás. Luego tenemos el placer de tener a Lourdes Rivas, que es la fundadora de Year Translation, un servicio online de traducciones profesionales. Es una experta en gestión de organizaciones en remoto. Todos sus servicios de traducción se ejecutan gracias a una red de más de 3.000 traductores freelancers distribuidos en todo el mundo. Así que una auténtica experta en este tema. Y por último, y no menos importante, Isidro Quintana, que es el fundador de Triple O Games, y es experto en tecnología blockchain y videojuegos. El nombre de su empresa, Triple O Games, significa literalmente out of office, o sea, fuera de la oficina, que es un puro llamamiento a la cultura de trabajo remoto que impregna a todo su equipo y que él lidera día a día desde varios años ya. Así que bienvenidos a todos y ya pasamos al debate. Sí, yo voy a empezar, de hecho, con la primera pregunta. Y en este periodo, obviamente, en la prensa y online, en LinkedIn, se leen muchísimos artículos, ¿no?, sobre el teletrabajo. Parece que es el tema del momento. Hay una estadística que me llama mucho la atención, que es la estadística del Instituto Nacional del INE, que dice que en España solamente el 4% de los trabajadores, ¿no?, puede utilizar de forma total o parcial el teletrabajo, comparándolo. Si lo comparamos con la media del norte de Europa o del resto de Europa, que es alrededor de un 15%, estamos en España muy atrás. Parece, de hecho, que necesitamos de una pandemia para ponernos un poco las pilas con el teletrabajo, ¿no? Carlos, ¿por qué nos pasa esto en España y qué se puede hacer, ¿no? Pues bueno, Lucas, como bien comentas y como bien introducía antes Francisco, y creo que es algo que muchos de los que estamos aquí llevamos compartiendo años, esta cultura del teletrabajo, que no es solo
por esta época de pandemia. Creo que al final hay que hacer un cambio de palabras y también que venga acompañado de un pequeño cambio de paradigma, y es empezar a sustituir esa palabra control por el término de confianza, ¿no? Al final hay que confiar en la autosuficiencia, tanto de un empleado o en la misma manera que lo hacemos de un profesional independiente. Al final, el hecho de estar en una oficina y todo esto que ha llevado un poco al presencialismo es lo que hace que queramos tener esa sensación de control cuando la gente está en la oficina, y lo que tenemos que hacer es empezar a sustituir, como digo, ese término de control por ese término de confianza, ¿no? Entonces, tener claro que el hecho de no ver a alguien no significa que alguien no esté siendo productivo y que no esté haciendo su trabajo y esté terminando sus tareas, avanzando en sus proyectos, y bueno, y que esto también hay que decir que no se tiene que hacer pues de la noche a la mañana. Al final, muchas empresas de aquí no tienen una estructura que está preparada y tendrán que empezar a ser más amigables en un inicio con el trabajo remoto, dejando pues que sus trabajadores lo hagan o lo practiquen durante un par de días, lo vayan haciendo poco a poco o lo vayan haciendo solo con una parte de su plantilla. Creo que estos son algunas claves para que el teletrabajo finalmente empiece ya a infundarse en las empresas. Muy bien, gracias Carlos. Y bueno, y siguiendo pues la línea esta y otras cosas que nos estamos preguntando, ¿no? Todos los que ya estamos acostumbrados a trabajar en remoto, y es pues, y esta pregunta va para ti, Nacho, ¿crees que el coronavirus va a romper de una vez la barrera de los directivos hacia el teletrabajo, o crees que luego va a volver todo a como era antes en unos meses y no van a tener esa confianza de la que habla Carlos, ¿no? Bueno, en mi opinión, obviamente, esta es una gran oportunidad para el despegue del teletrabajo, y por dos motivos. Primero, porque hay muchos empresarios, muchos emprendedores que no se habían atrevido a implantar el teletrabajo en sus empresas debido a la inseguridad que hay en la normativa actual del trabajo respecto a cómo se debe materializar esto, ¿no? Obviamente hoy en día nos vamos a encontrar con que bueno, hay muchísimas empresas teletrabajando de repente, y en mi opinión va a haber dos caminos, ¿no? Va a haber los buenos empresarios, los buenos emprendedores que van a hacer los deberes a la hora de formarse, de informarse, de comunicarse con sus equipos, con sus empleados, van a asumir esto con una total normalidad dentro del proceso de aprendizaje que va a conllevar. Pero por otro lado nos vamos a encontrar con empresarios, con ejecutivos que siguen en la época o en la etapa del presencialismo, de intentar llevar a lo virtual lo mismo que estaban haciendo ya mal en la oficina, y obviamente van a sufrir una frustración total y absoluta que si existía la mínima posibilidad de que teletrabajaran en algún momento en su historia, pues se va a borrar por completo, y una vez vuelvan al modo normal, pues esa posibilidad que ya no existía, pues va a seguir sin existir. Muy bien. De hecho, yo cojo un poco lo que estás diciendo, Nacho, por decirte que, bueno, el presencial y lo que ha dicho Carlos también, para decir que el presencialismo a veces es un elemento necesario, ¿no? Algunos negocios aquí en Canarias lo que no pueden hacer de otras formas. Hay muchos negocios que dependen un poco del trato directo con el cliente, ¿no? Estamos pensando al turismo, a la hostelería, al transporte, y ciertos sectores donde esa parte de presencial, de estar cerca, no se puede evitar, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le podríamos dar a estos empresarios que se enfrentan un poco con estos retos, ¿no? De, bueno, quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo totalmente. Empezamos con Lourdes, si quieres. Sí, claro. Realmente cuando el negocio tiene una parte presencial que es inevitable, de todas formas hay que tratar de identificar cuáles son las áreas de ese negocio que tal vez sí se puedan pasar al trabajo en teleremoto, al teletrabajo, el trabajo remoto, y realmente ver, hacer un análisis general. Por ejemplo, las áreas de administración en general siempre son factibles de pasar a teletrabajo. Lo mismo con las áreas de reclutamiento, si se estaban haciendo entrevistas para contratar nueva gente, muchas veces se pueden pasar a hacer entrevistas online. Las áreas financieras también suelen ser áreas que son factibles de pasar a teletrabajo. Entonces, investigar dentro de la empresa cuáles son puntualmente esos lugares en donde sí puede hacer la diferencia
pasar a algo remoto y que además eso va a impactar en la economía de la empresa en sí. Es algo que va a generar un ahorro, que hoy por hoy en la situación actual incluso es muy importante poder identificar cuáles son esas áreas que luego van a dejar más espacio libre en las oficinas o reemplazar ese espacio por otras áreas que sean más necesarias para la presencia, para la atención personal que necesita el negocio. Simplemente es sobre todo hacer una mirada interna y notar exactamente cuáles son los puntos en los que es imprescindible el contacto personal y cuáles son aquellos en los que el trabajo remoto podría reemplazar estas tareas. Isidro, ¿quieres añadir algo? Pues la verdad es que Lourdes lo ha dejado bastante claro. Solo puedo añadir que en el corto plazo sí es verdad que habría que hacer un análisis, como está diciendo Lourdes. Quizás las empresas tienen que hacer también un rethinking, ¿no? Repensar un poco sus negocios, a ver cómo pueden automatizar algunas áreas a través de la tecnología. No solamente estamos hablando de teletrabajo, sino de digitalización de procesos, y ver cómo a medio o largo plazo se pueden automatizar tareas que luego se pueden supervisar desde casa. Simplemente eso. Bien, muchas gracias. Elsa, ¿seguimos con los problemas prácticos? O Carlos, ¿queréis añadir algo sobre este tema? No sé si Nacho. Carlos o Nacho. Algo sobre no sé. cómo está. Bueno, creo que lo han dejado bastante claro tanto Lourdes como Isidro y tener eso claro, ¿no? Que al final sí que es verdad que por ser rápido y ser breve, que estamos avanzando en un proceso de digitalización y de todo esto que llevamos escuchando ya desde hace un tiempo de transformación digital, que muchas empresas lo van a poder llevar a cabo pues en un periodo de tiempo más corto y otras lo van a tener que ir integrando pues de una manera más sucesiva. Sí que es verdad que el otro día incluso cuando estábamos contactando para hacerlo del panel ya se ponían algunos ejemplos ¿no? de la creatividad que están sacando algunos negocios tradicionales para ser digitales ahora con esto de los envíos a domicilio, con esto de resolver algunos problemas sin tener que despedir a parte de su plantilla, sino siendo operativos y resolviéndolo a través pues, de aplicaciones móviles, de otros sistemas digitales. Y sin embargo, pues bueno, va a haber trabajos que van a necesitar presencialismo y tener plantilla allí, y lo que van a tener que hacer, como dicen ellos, es pues un estudio para ver qué parte sí se puede digitalizar y se puede hacer desde casa. Perfecto. ¿Algo que añadir, Nacho, o seguimos? No, seguimos. Venga. Pues bueno, yo creo que nos ha quedado claro que no todos los trabajos son apropiados para el teletrabajo, pero bueno, para aquellos que sí lo son, y me imagino que muchos de los que están hoy aquí con nosotros pues han tenido que enviar a sus trabajadores a casa, a trabajar desde casa, pero no saben cómo gestionar esta transición, pues vamos a entrar de lleno en los problemas prácticos. Y volvemos contigo, Carlos. ¿Cuáles son los errores típicos de las empresas que se enfrentan a esta transición? ¿Cómo se podrían evitar? Y, en definitiva, pues, ¿cuáles serían los primeros pasos que deberían dar? Vale, a ver, bueno, yo una de las primeras cosas que sí que quiero decir es que a lo mejor esta ahora mismo no es la mejor situación para evaluar el teletrabajo, ¿vale? Porque estamos ya mandando a gente a trabajar a casa en un estado de alarma y en un estado que a lo mejor no están en las mejores condiciones para concentrarse en el teletrabajo, pero en un estado un poco más normal y teniendo en cuenta dónde nos encontramos ahora, yo creo que hay 4 cosas fundamentales, por así decirlo, ¿no? Un poco lo que sería la parte de la autodisciplina y la capacidad de esfuerzo, que la tienen que poner tanto los directivos como los responsables de las empresas en transmitir la importancia de que se puede seguir y de que se puede teletrabajar, como de los propios trabajadores de aplicarse un poco más, ¿vale? Y ponerse las pilas para todo esto que estaban haciendo desde una oficina, coger nuevas rutinas, nuevas pautas, ser un poco más flexibles y poder hacerlo desde casa. Evidentemente, otra de las cosas fundamentales son la comunicación, ¿vale? No podemos estar permanentemente comunicando y esto no es sano, puede ser algo incluso muy malo para nuestra productividad y por lo tanto tenemos que saber comunicar y sobre todo escribir bien y reportar bien para que todos los compañeros puedan acceder pues a documentos en línea, documentos en común, correos en común y saber lo que cada uno tiene que hacer en cada momento, ¿no? A esto se le une también, que va un poco esto más por la parte de tanto de los profesionales independientes como de los responsables de área, de los directivos, el saber analizar las situaciones desde casa y conocer de primera mano cuáles pueden ser esos bloqueos o los resultados que se están teniendo con las tareas o con los avances en los proyectos, de cara a que todo el mundo sepa en qué estado está, cómo puede avanzar y cómo puede seguir aportando al proyecto.
Y el cuarto, y para mí uno de los más importantes, ¿vale?, que a veces no se tiene muy en cuenta, es el hecho de tener una pequeña guía o una pequeña hoja de ruta, que simplemente puede ser un documento claro donde se especifique, pues, que todos los implicados en la empresa, lo que tú tienes que hacer con tus proveedores, con tus clientes o con la gente con la que te estés relacionando para teletrabajar, ¿vale?, sepan un poco, pues, cómo enfrentarse a cada una de sus tareas, ser autosuficientes, qué herramientas se van a utilizar para comunicar, para gestionar los proyectos y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que son 4 cosas así muy fundamentales. No sé si alguno de los compañeros quiere añadir algo para por lo menos empezar con las mejores probabilidades de éxito posible. Yo creo que lo has descrito muy bien, Carlos, y muy detalladamente. De hecho, lo que describes es más el reto organizativo, ¿no? Y creo que la importancia de planificar, que has subrayado, es fundamental. También hay que decir que hay un reto tecnológico, ¿no? Es decir, no solamente de qué tecnología se va a utilizar o qué herramientas, sino también tengo un ordenador en mi casa. O sea, algunos empleadores, algunas empresas se encuentran con algunos empleados que quizás no tienen los suficientes equipos informáticos ni siquiera para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, de hecho, se están proponiendo como checklist, ¿no?, de aptitud para poder trabajar en casa, ¿no?, de autoevaluación. ¿Qué se puede aconsejar a una empresa cuyos empleados quizás no tienen la suficiente tecnología en casa para poder hacerlo? Isidro, la pregunta es para ti. Bueno, aquí es fundamental saber que es una cuestión de cultura digital en general, tanto para los gerentes de los negocios como a las personas que teletrabajamos. No estamos acostumbrados a esto. Los que, por ejemplo, nosotros que llevamos muchos años, es algo bastante común. Yo voy por el portátil, pues, a una cafetería y puedo trabajar tranquilamente, incluso si no tengo el portátil, tengo una tablet o tengo el móvil, ¿no? Y esto ha sido una transición que yo he ido haciendo a través de los años y que quiero trasladar también a esos gerentes o a esas personas que están en casa con mucha ansiedad porque no saben cómo funciona un ordenador o cómo voy a hacer lo que hacía en la oficina, que lo hacía de manera presencial, lo voy a hacer en casa. Todo lo que se puede hacer en un ordenador, en un PC, también se puede hacer en un tablet o en un móvil. Es verdad que es mucho más difícil, es decir, pues es completamente, o sea, es muy difícil hacer un Excel desde un móvil, pero se puede. Lo que pasa es que tu productividad baja, ¿no? Estos son, digamos, parches que se tienen que ir usando ahora de manera urgente hasta que las empresas pueden ir dando solución a esos problemas tecnológicos que podemos tener, ¿no? O sea, cada persona, todo el mundo tiene un móvil. Sería muy difícil. Con internet y con móvil se puede teletrabajar. Prácticamente todas las empresas tienen aplicaciones adaptadas a móviles, ¿no? Me consta que, por ejemplo, el gobierno de Canarias pues tiene adaptación a plataforma móvil. Por lo tanto, en caso extremo de que no se tenga equipo informático en casa, se puede usar dispositivos móviles, un tablet, porque tiene una pantalla más grande, y si no, pues un móvil. Ya, sí, no, perfecto. Gracias, Isidro. ¿Quieres añadir algo, Lourdes? No, sí, como comentábamos también que es importante ver cómo pueden redistribuirse las tareas dentro del equipo de la oficina entre las personas que sí tienen la disponibilidad de esos dispositivos y las personas que no, y ver cuáles son las tareas que consumen mucho más trabajo en ordenadores y dárselas a las personas que sí lo tienen, y las que no, que pueden ser más de llamadas telefónicas o de contacto con clientes nuevos o de ese tipo de servicios más que tienen menos dependencia de utilizar herramientas en un ordenador. Y por supuesto, de cara a futuro, que la empresa se plantee el hecho de poder ofrecerles a sus trabajadores la posibilidad de tener un ordenador de la empresa. Exacto. Y bueno, y esto viene a resumir un poco el punto más importante que estamos intentando transmitir, que es esa planificación, ¿no? Y esa distribución de tareas, cómo distribuimos las tareas dentro de nuestro equipo, quién puede realizarlas, quién no, etcétera, ¿no? Y bueno, siguiendo con la parte de organización, vamos a pasar ya a preguntas también pues, más prácticas todavía y que nos han hecho llegar. De hecho, hay algunas preguntas relacionadas con estas, que es cuáles son las condiciones mínimas para trabajar de casa, ¿no? ¿Cómo hay que organizar el espacio para poder teletrabajar? Lourdes, ¿cuál es tu opinión en esto? Sí, en general lo más importante a aclarar en eso es que no es necesario
transformar alguna habitación de la casa o tener disponibilidad de un despacho entero en casa como para poder teletrabajar. Seguramente sería algo ideal, pero que no todo el mundo que tiene una habitación libre. Eso no significa que no puedas teletrabajar. Lo importante es el espacio, o sea, generar un espacio específico, tal vez una mesa solamente con una silla, un espacio en donde puedas estar tranquilo para trabajar. No necesitas estar aislado, muchas veces de hecho las tareas de cada uno no lo exigen, o sea, depende de qué nivel de concentración necesites, seguramente en la oficina tampoco estás en un despacho aislado y solo. Entonces, primero, esa tranquilidad de la gente que no tiene una habitación disponible, que no la necesita, que realmente lo que necesita es un espacio en casa. Y segundo, en orden de importancia, la comunicación para con tu familia y con la gente con la que convivas. Ante todo, que comprendan que eso es un espacio de trabajo, que tú vas a estar trabajando, de la misma forma que no estás disponible en casa cuando estás en la oficina, seguramente no estés disponible en tu horario de trabajo por más que te vean en casa. Esto es muy importante para cuando tienen hijos adolescentes. Si son niños más pequeños también hay que hablarlo desde otro lado, pero más adolescentes que probablemente estén haciendo sus tareas o por la casa, que no tengan esa dependencia de consultar con la persona que está en casa trabajando. Entonces, sobre todo, el espacio determinado, la comunicación con quienes se conviven, que el lugar sea un lugar que les agrade, o sea, idealmente en una ventana, suele ser un poco más agradable para no sentirse encerrado. Además, sobre todo tiene que ver con la organización del día, o sea, no solamente el espacio y comunicar al resto, sino que tú te puedas organizar tu día para que tengas mentalmente un espacio de trabajo, o sea, saber que de tal hora a tal hora estarás trabajando, y es también por la sanidad, por la misma sanidad que hablan de combinar el trabajo con la vida personal, incluso cuando estás en la oficina. Así como a veces no queremos quedarnos en la oficina hasta las 11 de la noche, pues tampoco es inteligente estar trabajando las 24 horas del día en casa, porque se torna un problema para todos, tanto para la gente que trabaja con ustedes como para los trabajadores con los que estás trabajando, a los que también les exiges estar a esa misma hora online, y para tu propia vida y sanidad mental. Entonces es importante organizarse el día y la agenda para saber qué tareas se van a llevar a cabo ese día, hasta qué hora vas a estar trabajando en eso, tus breaks también, poder levantarte y moverte de la silla. Digamos, lo mismo que en la oficina irías a tomar un café, pues puedes ir a tomar el café a la cocina y salir del ordenador, o sea, no es necesario que el café te lo tomes en el ordenador, más allá de que yo lo hago, pero es importante, por experiencia les digo, que logren levantarse y ir a la cocina a tomar un café, pero sobre todo es eso, comunicación con quienes convives, escoger un lugar adecuado, que no necesariamente necesita ser un espacio cerrado, como una habitación para eso solo dedicada, y la organización de la agenda propia como para estar tranquilo que tienes un horario laboral y un horario de vida en tu casa. Muy bien, de hecho, vamos a seguir un poco, y esta es una pregunta para Carlos, vamos a seguir un poco sobre el tema de gestión de horarios, ¿no? Y creo que eso es un tema no solamente del espacio, sino también, como tú mencionabas bien, Lourdes, el tema de los horarios y también el riesgo, ¿no?, de trabajar demasiado, ¿no? Esas cosas que quizá no se saben, no saben mucho del teletrabajo. ¿Puedes profundizar, Carlos, un poco más sobre este tema y cómo gestionar los tiempos de trabajo estando en casa? Vale, sí, bueno, intento ser un poco breve y conciso con esto. Yo creo que al final, o al menos lo que más suele funcionar en este punto, es trabajar por tareas o hitos, intentar dividir todas esas tareas y esos hitos lo máximo posible, ¿no? O sea, al final, una vez hecho esto, pues podemos utilizar aplicaciones, herramientas, metodologías que nos ayudan a mejorar la productividad, pero creo que lo más importante es empezar a organizar nuestros proyectos por hitos y no por horas dedicadas, ¿no? Que eso también es lo que ha llevado un poco tanto puede ser en casa como en oficina, a todo este tema del presencialismo y de echar más horas de lo normal, ¿no? Si tenemos esto claro, podemos aplicar pues sistemas de trabajo que maximicen la productividad de nuestro equipo y sobre todo ofrecer flexibilidad horaria, dejando que las personas pues trabajen en horarios que sean más productivos, sobre todo si tienes que conciliar, y ahora en la situación particular en la que estamos, pues si tú te separas esas tareas por hitos y tú vas
pues tachando cosas y vas viendo que vas avanzando durante el día, probablemente te podrás tomar pues más pausas pues para estar con tus hijos, para salir a respirar un poco, para caminar y levantarte y activarte un poco y volver después a reengancharte, ¿no? Y no tendrás esa sensación de estar quemado y de estar constantemente aquí echando horas y echando horas. Creo que es lo más sencillo que se puede hacer. Y más allá de eso, pues evidentemente, pues sí, intentar también marcarte un horario, ¿no? Como cualquier oficina, pero digo, que pueda ser flexible, que no tenga por qué ser de 9 a 5, sino que igual lo puedas dividir en varios tramos a lo largo del día. Bien. Genial. Y esta pregunta, y siguiendo con el hilo, y acabo de ver a Nacho que alguien se le acercaba por ahí, ¿no? La pregunta del millón, Nacho, ¿cómo haces para organizarte con niños? Pues mira, primero lo conecto con un comentario que se me quedó antes atrás, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta que ahora estamos viviendo, o muchos están viviendo, el teletrabajo por primera vez, pero casi más difícil están viviendo la formación en casa de niños por primera vez. Y quiero resaltar que las dos cosas no tienen por qué estar unidas. Normalmente los niños van al colegio y esto no quiere decir que en el teletrabajo los niños tengan que estar en casa. Claro. Porque más de uno se está pensando que son las dos cosas a la vez y no, para nada. De hecho, para mí también está resultando difícil la formación y el tener a un niño de 6 años en casa pues todo el día y mantenerlo entretenido, ¿no? Gracias a Dios. Mi mujer se está ocupando de gran parte y eso me permite a mí tener también ciertos espacios, ¿no? Para poder trabajar. Y bueno, dicho esto, es muy importante establecer normas, ¿no? Es decir, comunicarse al final con la familia, que entiendan que aunque estemos en casa, es como si no estuviéramos, sobre todo en unos horarios, como bien decía antes Lourdes, oye, pues si tenemos la suerte de tener una habitación independiente, como es mi caso, pues tener la puerta cerrada y que sepan que no lo deben interrumpir, como hicieron antes. Y con los más pequeños, sobre todo, pues que entiendan, y esto a nosotros nos ha costado un poco de trabajo esta semana, que lo que hasta ahora venía siendo su casa, que está conectado con su lugar de juego, de diversión, de tele, de esto, de lo otro, ahora pasa a ser también su escuela y pasa a ser también la oficina de papá, ¿no? Entonces, obviamente eso explicándoselo a los niños, la verdad que los niños, por lo menos mi hijo lo ha entendido perfectamente, con excepciones, pero es importante que pues ponernos a su nivel y explicarle la situación actual precisamente para poder nosotros tener nuestro espacio para seguir siendo productivos. Y también con eso que todos sepamos que todos hemos tenido esos compañeros que nos interrumpen todo el tiempo en la oficina también, que a ver que esto no es una situación nueva, digamos, siempre hemos tenido interrupciones, tanto en casa como en la oficina, siempre hay alguien que viene, ay, disculpa, que tengo una consulta, oye, envíame un mail o algo, o sea, con lo cual todos sabemos en realidad gestionar interrupciones, solo que bueno, ahora son de otro estilo. Me acuerdo, de hecho, cuando trabajaba en entorno corporativo, la pregunta más peligrosa de todas era, ¿tienes un minutito? Y era el ¿tienes un minutito? Que luego se convertía en tienes 2 horas para ayudarme, ¿no? Y eso, claro, eso reconozco perfectamente esa situación. Vamos a hablar un poco de la comunicación, ¿no? Y creo que todo el mundo en estos días estamos viendo nuestros móviles explotar en WhatsApp. O sea que yo tengo la sensación de que si lo dejo ahí media hora sin mirarlo, luego vuelvo y está explotando, ¿no? Con 1000 mensajes. De hecho, hay datos de las operadoras telefónicas, ¿no? Que dicen que en estos días el volumen de tráfico de mensajería, ¿no? de WhatsApp se ha multiplicado por 5. O sea que estamos mensajeando todo el día con todos. De hecho, una de las cosas más frecuentes es que las empresas pues prácticamente creen un grupo de WhatsApp y empiecen a comunicar así con todos sus empleados. ¿Cómo se puede, Carlos, gestionar esa comunicación sin saturarse o evitando ese bombardeo continuo de notificaciones? Hombre, yo creo que lo principal, supongo que casi todos estarán de acuerdo, es intentando no utilizar, perdón, WhatsApp para esto, ¿vale? Y aunque aquí al final, como siempre, y como bien han comentado también todos los compañeros, al final lo más importante es marcar unas normas o tener una metodología más allá que la herramienta, ¿no? Sí que es verdad que WhatsApp no es la mejor herramienta para esto, hay otras herramientas más profesionales como pueden ser Slack o Twist o otras herramientas, que no quiero entrar en detalles con eso,
para este tipo de comunicaciones, pero si no te queda más remedio y tienes que hacerlo pues a través de WhatsApp, de Telegram, pues sí que es verdad que, bueno, que hay que poner como una serie de pautas, ¿no? Pues, por ejemplo, si alguien no está disponible o si alguien indica que no está disponible, pues no te pongas en contacto con él. Utilízalo solo para comunicar cosas urgentes e importantes cuando son urgentes e importantes, ¿vale? Y para el resto, pues envía un email o haz otro tipo de comunicación que se pueda ver en otro momento cuando alguien haya terminado ya de hacer su trabajo, o crea grupos que sean más reducidos, ¿no? No más de 3, 4 personas para que pueda haber una comunicación fluida y que todos puedan ver los mensajes y se entiendan bien. Y sobre todo yo creo que al final con esto, que no es nada, no es ninguna panacea, tanto con hablar por WhatsApp como videoconferencias, como con cualquier otro tipo de comunicación, es simplemente tener un poquito de sentido común y dejar que la gente tenga tiempo para trabajar. Si estás todo el día comunicando y todo el día enviando mensajes, no dejas tiempo para que la gente trabaje y para que la gente desarrolle. Y al final es lo que tienes que hacer, ¿no? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Y bueno, quería hacer un inciso porque nos están llegando bastantes preguntas sobre qué herramientas utilizar, cómo podemos comunicarnos mejor, etcétera. Entonces, bueno, decirles que al final de este webinar vamos a distribuir una plantilla, una página con un resumen de los puntos que estamos diciendo y con unos enlaces con sugerencias sobre herramientas también y con unos enlaces a carpetas y archivos donde pueden encontrar todo tipo de recursos que nosotros creemos que son los que mejor les pueden ayudar en estos días, en esta transición. Y bueno, y por eso les digo esto, para que los ponentes también, si quieren hablar de herramientas concretas, que lo hagan, porque nos lo están preguntando. Entonces, Vale. Bueno. Nacho, en tu experiencia, y justamente esta semana creo que te he visto más virtualmente que en persona, en todo un año, ¿cómo se hace una reunión virtual sin liarse con la tecnología? Si puedes dar alguna recomendación. Y yo sé que tú no eres muy amigo de reuniones virtuales, así que explícalo también, ¿por qué no? Y en caso de que tengan que hacer reunión, ¿qué herramienta recomiendas? Y para webinars, que hay veces que pues, se deberían utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? La diferencia entre reunión y más taller webinar. Vale, primero que nada yo quería comentar un punto conectado con tu pregunta, y es que estamos en una economía de guerrilla, ¿no? O en un momento de guerrilla, ¿vale? Es decir, muchos empresarios que nos estarán oyendo, emprendedores, autónomos, pues están en una situación en la cual pues necesitan ahora mismo sacar adelante sus negocios o su actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo vale todo. Vale todo. Porque no debemos de ser, aunque nosotros obviamente tenemos más experiencia, no debemos ser súper puristas en este sentido, ¿no? El otro día, cuando teníamos una charla, comentábamos como un restaurante de una zona rural en Gran Canaria que no tenía web, que no tenía e-commerce, que no estaba en Globo o en Just Eat. De repente había sacado menús y los había compartido con todos sus contactos por WhatsApp y estaba recibiendo pedidos para entregas a domicilio por WhatsApp. Y eso vale, o sea, al final todo lo que haga que tu negocio o tu actividad continúa está estupendo, ¿no? Obviamente, si esto se alarga en el tiempo, pues habrá que pensar en a lo mejor tener una web o en llamar a Just Eat o hacer otras cosas que el margen de tiempo nos vaya permitiendo, ¿no? Conectando un poco con la pregunta que me hacías de las teleconferencias, ¿no? O de las reuniones como la que estamos compartiendo, este webinar. Hay multitud de herramientas y cada una en diferentes segmentos de precio, de costes y adaptadas a diferentes necesidades, ¿no? Por ejemplo, a título familiar, nosotros ahora estamos utilizando la llamada 4 por WhatsApp, que yo no sabía que existía hasta esta semana. Y resulta que puedes llamar hasta 4 personas y verte en vídeo por WhatsApp con tus familiares, con tus amigos, para echarte una cerveza o simplemente para compartir con todo el mundo que estás bien, ¿no? Eso obviamente también se puede pasar a tu negocio si tienes una pequeña empresa, que son 2, 3 empleados, que una gran parte de las empresas hoy en día en Canarias, oye, pues estupendo, y es gratis, ¿no? Con lo cual, pues mira, coste cero, ¿no? Whereby es una aplicación, ellos son participantes de la conferencia que organizamos anualmente, y es una de las herramientas para pequeñas y medianas empresas que mejor funcionan y más económicas. Sería mi segunda recomendación. Ya entrando en materia más
poco profesional, que tiene una escalabilidad tremenda, que te permite todo tipo de funcionalidades, pues empezamos a hablar de Zoom, que viene a ser hoy en día uno de los líderes del mercado en cuanto a videoconferencias. Y por último, para acabar, conectando con lo que comentabas antes en la pregunta, Elsa, cuando ya somos puristas del teletrabajo, una de las condiciones o de los hitos que nos marcamos los que teletrabajamos es que reducimos a la mínima expresión las reuniones como esta. Es decir, trabajamos de una manera que nos permite a cada uno hacer nuestro trabajo de manera paralela sin tener que estar todos hoy aquí. ¿Por qué? Porque una reunión como la de hoy, donde somos 6 personas, no sé cuántos hay en la audiencia, no es una reunión de 1 hora, es una reunión de nosotros, son 6 horas en total. Y si multiplicamos por los no sé cuántos hay escuchándonos hoy, pues son un montón de horas si fuéramos una empresa invertidas en una sola reunión. Eso es lo más ineficiente del mundo. Y todos los que hemos trabajado en oficinas y que hemos tenido jefes muy presencialistas sabemos lo que significa tener una reunión en la que cual sobra todo y estamos perdiendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues eso en el teletrabajo no ocurre y es uno de nuestros hitos que nos hace más productivos. Si puedo hacer una pequeña intervención, me gustaría decir que es importante trasladar lo que dijo Carlos al principio de lo que es la base del teletrabajo y los problemas de gestión, comunicación, ¿no? Y demás. Y no irse a herramientas, porque hay una concepción equivocada, es que te instalas una aplicación o te instalas una herramienta y mágicamente el teletrabajo se convierte en fácil. Y lo tenemos que eliminar, porque nosotros lo presuponemos, pero veo que mucha gente se lo cree. O sea, que te instalas Slack y ya eres como un mago del teletrabajo. Y no es así. Entonces hay que bajar a la base, ¿no? Que son problemas de comunicación, metodologías de trabajo, para después instalar herramientas que sean útiles, que es lo que está diciendo Nacho. Es una cuestión de cultura digital. No todo el mundo sabe usar un ordenador con la habilidad que nosotros sabemos, pero sí sabe usar el WhatsApp. Entonces, tira de ingenio para poder sacar adelante su negocio, ¿no? De manera con el teletrabajo. Exacto, y también ese inciso de, oye, si están usando una herramienta que ya les funciona, síganla usando, no estén reinventando en este momento, ya lo harán a más medio y largo plazo, ¿no? Un inciso nada más, todas las herramientas que estamos nombrando las van a tener por escrito, porque hay muchas veces que las nombramos y ni siquiera sabemos cómo se escriben, así que todo eso lo van a tener una vez finalizado el webinar. Muy bien, muchas gracias Elsa también para este inciso. Me sigo con Isidro y con Lourdes, empezando por Isidro. A la hora de hacer una transición al teletrabajo también hay que tomar en cuenta que hay unas ciertas inversiones, ¿no? Posiblemente en equipos tecnológicos o en herramientas. Hemos dicho ya que hay varias gratuitas, con lo cual eso que claramente nos conviene. Pero también hay que subrayar los ahorros que se generan, ¿no? Con el teletrabajo. Hacemos un análisis un poco de las dos cosas en el contexto de vuestras realidades empresariales. Bueno, en nuestro caso, que somos una empresa presemilla y que tenemos que hacer un producto, es decir, nos facturamos y vivimos de la inversión hasta que creamos el producto y podemos facturar, hay que sacar el ingenio para ahorrar costes lo máximo posible. En ese sentido, las herramientas nos hacen ser muy productivos, es decir, tenemos una serie de herramientas que ahorran costes en todos los sentidos, desde tareas que pueden hacer los famosos bots, que son robots automatizados, son códigos que hacen cosas. Entonces, en mi caso, y por dar un ejemplo en concreto, hay un robot que a las 9 de la mañana te escribe por el chat para que todo el mundo lo entienda y te pregunta qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y si has tenido algún problema. Eso manda un reporte directamente al supervisor y el supervisor, si hay algún problema, lo intenta solventar y tiene un reporte diario de cómo va la producción. Eso nosotros, primero, hemos ahorrado coste de personal y hemos aumentado la productividad y bueno, es un solo ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología desde el teletrabajo y ahorrar muchísimos costes para la empresa. Sí, y sumando un poco a temas más prácticos, digamos, que seguramente a todos les pasa, que es el tema del espacio físico. O sea, tener una oficina, hoy el espacio físico tiene un coste, tanto no solamente el alquiler, sino las luces, o sea, la luz, la energía, el agua, todo lo que se gasta en una oficina,
que muchas veces, enlazando con lo que comentábamos hoy, de si el equipo tiene o no ordenadores o dispositivos para trabajar, pues con el alquiler de una oficina durante 6 meses te puedo asegurar que equipas a mucha gente de ordenadores y pantallas y móviles, que seguramente tal vez no sean ebook Max, pero que no es necesario. O sea, muchas veces si no eres diseñador no necesitas ordenadores de esos niveles de gasto, y sin embargo son prácticos para trabajar. Entonces, que a veces, si bien hay ahorros luego al corto y medio plazo, también es cierto que los costes, digamos, se cambian hacia un lugar y otro. Tampoco verá un impacto negativo, o sea, no aumentarán los costos seguros, y en todo caso, si se mantienen, se tienen que traspasar a otras áreas en donde si hoy pagabas alquiler, pues ahora pagarás equipos para tus trabajadores, que además te da un valor a mucho más largo plazo que un alquiler que se esfuma a fin de mes. Entonces, los costes seguramente se redistribuyan, y además en el largo plazo se ahorran, como por ejemplo el gasto energético, que también se puede compartir con los trabajadores. Las empresas muy grandes y que también tienen mucho trabajo en remoto, hay muchos acuerdos con los trabajadores sobre qué partes cubren las empresas y qué partes no, con lo cual tiene más que ver también con la redistribución del coste, y que seguramente tienen a largo plazo un ahorro, sobre todo en espacio físico, de las oficinas que no van a estar ocupando. Sí, además quiero añadir de lo que está diciendo Lourdes, que hay otros aspectos que también impactan directamente en los costes, tanto para la empresa como para las personas, como es en el caso de la movilidad. Imagínate esa persona que está en Los Realejos, que tiene que ir a Santa Cruz a trabajar, que se tiene que comer esas colas por la mañana, ya no lo tiene que hacer, por lo tanto se tiene que levantar no tan temprano, y eso da más productividad. Hay estudios que demuestran que las personas trabajando en remoto pueden llegar a ser hasta un 40% más productivas. Por lo tanto, la empresa produce más y genera más beneficio. Y las ventajas de la huella de carbono, evidentemente, con el tema de sostenibilidad, que es para todos. Es decir, eso es una solución para absolutamente todas, empresas, personas y demás. Y lo estamos viendo, ¿no? El impacto del coronavirus, cómo está dando un respiro al planeta en todos los sentidos. Exacto, muy bien, muy bien. Me lo quitaste de la boca, Isidro. Muchas gracias por nombrarlo. Pues perfecto, entonces ahora hay otro tema que también muchas personas nos han preguntado, y en estos días personalmente también me lo han hecho a mí, y es el miedo ese de los jefes y de los directivos a no ver a su plantilla sentada en la oficina, ¿no? Y como decía antes Carlos, el no tener confianza en sus trabajadores. Entonces, básicamente la pregunta es, pues eso, ¿cómo sabes si están trabajando o están tirados en el sofá, ¿no? ¿Cómo se puede medir la productividad de la plantilla que está trabajando desde casa? Y he oído estos días que hay empresas que hasta le obligan a los trabajadores a poner la cámara y que se les vea que están sentados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Lourdes, si quieres empezar tú. Sí, sobre todo, primero que creo que muchas veces se pone del lado del trabajador la responsabilidad de demostrar que está trabajando, y es muy importante del lado de la empresa que sepa medir esto que solicita, ¿no? O sea, cuál es el progreso del trabajo, porque ¿cómo sabemos que estamos trabajando? Porque estamos haciendo cosas. Si esas cosas se hacen y se completan, pues alguien le habrá echado horas, lo hayas visto o no, las cosas no se completan mágicamente. Con lo cual, ante todo, el famoso trabajo por objetivos tiene mucho más que ver con que la empresa plantee sus propios objetivos y qué es todo lo que tiene que estar hecho para el fin del día, para el fin de la semana, para el fin del mes, para el fin del trimestre, para el fin del año. Una vez que todo eso está claro y quiénes son los owners o los dueños o quiénes van a ser los responsables de avanzar esas tareas, es la mejor manera de verificar el progreso, porque realmente que mi trabajador esté tirado en el sillón a las 2 de la tarde, a mí realmente no me molesta si a las 6 de la tarde completó lo que tenía que hacer. En todo caso, si nosotros no tenemos idea como empresa cuánto tiempo toma una tarea y estamos pidiendo menos, da igual que el trabajador esté en la oficina que esté en la casa. Realmente esas horas no te están siendo rentables,
porque en la oficina estará directamente en la computadora, habrá dicho, bueno, ya lo terminé, lo envío por mail a las 6, y mientras tanto estará haciendo otra cosa, pero en la casa era lo mismo. O sea, el tema es, ¿sabemos internamente cuánto tiempo se tarda en hacer las tareas que queremos tener completadas por una persona? Una vez que sabemos cuánto tiempo toma, ¿estamos pidiendo el tiempo correcto para que esa persona la complete bien, digamos, de manera eficiente, pero además con calidad? Y luego tener controles, que tenemos como con cualquier cosa. O sea, si uno sabe que tiene que tener algo completado para el viernes, seguramente el miércoles querrá hacer una verificación de cómo viene esa tarea, por si hay algún inconveniente, por si algo se demora. Eso se llama preentrega en general o verificación, punto checkpoint, punto de verificación, en donde cómo va la tarea, si son tareas largas. Entonces, es sobre todo un tema de ansiedad, que lo hemos pasado todos los que hacemos teletrabajo, es a ver qué va a pasar del lunes al miércoles, si el miércoles llega, o sea, pero es una cuestión de cómo la empresa plantea esas preverificaciones, o sea, es una mirada interna a ver, si realmente esta verificación llegó, yo creí que estaba avanzando y el viernes no se completó, hay un problema organizativo, no de productividad del trabajador. Hay un problema de que no se sabe de qué forma o cómo verificar que una tarea está en progreso con tareas intermedias. No tiene que ver con el teletrabajo, pasa exactamente lo mismo en una oficina. ¿Cuántas cosas no se completan a tiempo? ¿Cuántas cosas llega el viernes y el trabajador te dice, no, sí, esto, pero he hecho todo lo posible, o sea, he estado dedicado a esto el 100% del tiempo y no lo he terminado? Pues hay dos cosas, o el trabajador no sabe completar esa tarea y necesita un apoyo de formación, o se le ha pedido una tarea que tarda mucho más que el tiempo que tiene dedicado el trabajador a esa tarea. Hay mil razones, pero que es muy importante separar el teletrabajo y la confianza de si está o no en el sillón con la responsabilidad por parte de la parte organizativa de la empresa de asignar tareas y tiempos para completarlas. Sí, sí puedo Exacto. añadir yo y dar ejemplos con mi empresa, si tengo tiempo. Y voy a dar mi ejemplo intentando trasladarlo también a los oyentes, que seguramente haya gestores de empresa que nunca se hayan enfrentado a esto del teletrabajo. Y voy a decir que en lo general muchos gestores de empresas se van a dar cuenta de que vamos a cambiar, o sea, es un cambio de paradigma de lo presencial, es decir, de cumplir las 40 horas semanales, al trabajo por objetivos. Sí, es un cambio que asusta a muchos gestores y donde supone, lo que dice Lourdes, una responsabilidad por parte del gestor. Por suerte y por desgracia, al trabajar en digital se tiene tracking o, como se dice, seguimiento de todas las tareas que hacen los empleados. Pero es responsabilidad del gestor de disponer esas herramientas a esos empleados, ¿no? Y yo contaba un caso hace un momento de cómo lo hacía con mis empleados, que tenía un robot, incluso iba preguntando y demás. Y incluso en mi trabajo lo que hago son herramientas de productividad por objetivos a los empleados. Es decir, yo marco una tarea semanal y si esa persona es muy productiva y termina el jueves, el viernes lo tiene libre. ¿Por qué? Porque se ha cometido el trabajador se ha organizado de su manera, a lo mejor un día ha hecho más horas porque le apetecía, pero la tarea semanal, el hito semanal está cumplido. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a mirar las horas? Yo lo que estoy mirando es la productividad semanal. Entonces, como gestor, me tengo que cargar, como dice Lourdes, de que efectivamente la productividad puedo medir efectivamente la productividad de un empleado para una semana, de tal manera que puedo hacer esos incentivos. Oye, tengo una tarea, si la cumples te premio, si no, hombre, tienes que terminarla, ¿no? Si me dejan, es solo un pequeño inciso, es muy rápido, que también hay que tener aquí en cuenta, porque probablemente mucha gente de la audiencia se lo está preguntando, que esto está preparado y está concebido, como bien decían Lourdes y Isidro, para trabajos que conllevan un desarrollo, ¿no? Para redactar un informe, hacer una parte de una aplicación, hacer una traducción o lo que sea. Evidentemente, hay un montón de trabajos que se siguen haciendo en remoto, pero que tienen que cumplir un horario. Si tú tienes un servicio de atención al cliente que es de 7 a 3, pues van a tener que tener gente trabajando de 7 a 3 y van a estar ahí atendiendo el teléfono de 7 a 3. Claro. No van a decir yo hice 15 llamadas y se acabó, ¿no? Sino simplemente tienen que estar ahí en ese horario en concreto. Y sí que es cierto que es eso, que justo iba a añadir lo que decía Isidro. Si tú tienes a alguien que es muy productivo, no lo castigues
metiéndole sobre esfuerzo y sobre trabajo. Premialo, porque si es muy productivo. Hombre, otra cosa es que tengas una semana de trabajo y te lo termina el martes. Entonces igual es que estás calculando mal el rendimiento de lo que es capaz de hacer, ¿no? Pero si es productivo, coño, premialo, no lo castigues, ¿no? Todo lo contrario. Exacto. Tenemos todavía un par de minutitos, de hecho, si Nacho quieres, o sea, para antes de Sí. pasar a las preguntas, Nacho, si quieres Yo añadir simplemente algo. decir, solamente decir que seguramente muchos están diciendo, "Bueno, pero ¿cómo? ¿Y qué herramientas y tal?". Habíamos dicho, lo habíamos comentado antes de esto, que vamos a seguir haciendo webinars especiales de herramientas y los vamos a compartir. De hecho, dentro de Jóvenes Empresarios, yo también estoy en la Junta, pues hay otras personas que van a hacer un webinar específico de herramientas y lo compartiremos. Yo mismo en la próxima semana o la siguiente haré un webinar de cómo trabajo yo en mi empresa, que es muy específico porque son productos digitales. Entonces, quizás algunas de las empresas que nos están viendo pueden alimentarse de la metodología de trabajo que yo uso, ¿no? Así que no se alarme nadie de que no es solamente teoría, sino que también vamos a hacer cosas prácticas. Muy bien. Nacho, si quieres añadir algo. Yo contar una anécdota solo que surgió ayer precisamente conectando con lo que decía Elsa, de los jefes presencialistas que ahora van a querer que tengamos una cámara encendida todo el día. Ya ayer en una reunión que tuvimos con un grupo de emprendedores de Israel, había uno que ya estaba desarrollando una herramienta para simular que estamos en la cámara cuando podemos estar donde queramos. Ya hay soluciones ya. La creatividad. Muy bien. Lourdes. Sumar una manera que tenemos también de medir esas horas para saber cuántas tienen que ser, que es muy fácil y que si le sirve a alguien lo comento. Nosotros hay unas cosas, por ejemplo, en el mundo del desarrollo muchas veces no se sabe realmente cuánto van a tardar en hacer ciertas cosas, o tenés una idea y en el mundo del desarrollo de herramientas de IT, ¿no? O sea, de software. Pero bueno, hay algo que es muy sencillo, que es que la gente que está involucrada en esa tarea nos juntamos y decimos, ok, ¿cuánto crees tú que puedes tardar? ¿Cuánto crees tú que puedes tardar? O sea, hacemos como una votación de cantidad de horas que puede tomar esa tarea y luego ese promedio de cuánto cree cada uno que puede llegar a tomar se va midiendo a lo largo del tiempo a ver cuán separado estamos de la realidad. Entonces también es una cuestión de que si bien es verdad que el gestor tiene mucha responsabilidad de cómo organizar esas tareas, el trabajo colaborativo, o sea, de sumar a todo el mundo que piense y diga por qué esos son los tiempos para esa tarea, es muy práctico y ayuda a que todos estemos de acuerdo por qué se solicita un tiempo específico para una tarea determinada. Muy bien. Sí. Decirles a todos que vamos bien de tiempo, o sea, que no nos tenemos que preocupar de eso. Y que yo soy muy estricta con el tiempo y los tenía todos asustados, así que lo han hecho muy bien. Hemos hablado de muchas cosas, cultura remota, metodologías, pasos prácticos, herramientas, pero bueno, hay muchas preguntas, les aviso. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Seguimos recibiendo más preguntas, es un poco complicado para nosotros ir filtrando, pero lo haremos lo mejor posible. Ya hemos filtrado algunas y hay muchas que tienen temas comunes, así que intentaremos agruparlas. Y creo que ya, si quieres, Luca, pues empezamos con las preguntas externas. Sí, me parece bien. De hecho, antes de empezar con la primera pregunta, me gusta destacar me gustaría decir que hay muchísimas preguntas sobre aspectos legales, laborales. He visto, acaba de entrar una de qué pasa si tengo un accidente doméstico, ¿no? Y entonces, realmente, todas esas preguntas no forman parte del topic de este webinar, no podemos cubrir todos esos aspectos. Creo que hay personas más expertas en esos aspectos, ¿no? Sobre todo temas laborales y jurídicos. Entonces, sí que primero me gustaría decir que tenemos una guía de resistencia laboral colgada o sea, la vamos a incluir en los recursos que se van a distribuir al final de este webinar, y que probablemente se harán otras sesiones como esta o similares con expertos en ese tema para cubrir todas las dudas que también son relativas al teletrabajo, pero que cubren el tema legal, ¿vale? Muy bien. Sí, además añadir, Luca, que lo estuvimos hablando en Jóvenes Empresarios, se va a hacer un esfuerzo
importante en el aspecto legal para resolver ese tipo de dudas, que hay muchísimas, ¿no? Por abogados especializados, está claro. Perfecto. Elsa, empezamos con la pregunta entonces, sí. ¿Empiezas Sí, tú? entonces voy a hacer una que nos hacía Bogdan, que nos pregunta, y voy a añadir algunas otras que he ido viendo, ¿vale? Pero que más o menos es el mismo tema. Y es, ¿qué rutina aconsejan ustedes? En este caso, a lo mejor, Carlos, puedes empezar. ¿Qué rutina aconsejan para una jornada de teletrabajo? ¿Y qué trucos recomiendan para sacar al máximo, pues el máximo partido a esa jornada? Esto a lo mejor también lo podemos unir con preguntas que nos están haciendo, cómo incluir pues, la parte de ejercicio. También creo que hay gente que piensa que teletrabajo significa siempre quedarte en casa, ¿no? Estamos en unas circunstancias especiales ahora mismo, pero los que teletrabajamos no siempre estamos en casa, es para que quede claro esa parte también. Entonces, eso, ¿no? Las distracciones típicas de tengo que poner la lavadora, tengo que no sé qué, pues bueno, ¿qué trucos aconsejarías, Carlos, en este caso? Bueno, yo si acaso puedo decir un poco lo que yo hago o recomendar incluso un libro que a mí me ha gustado mucho que se llama ¿Cuándo? De Daniel Spink, que es buenísimo, que es un poco pues te recomienda según el tipo de persona que eres cuándo puedes ser más productivo y que trabajes. Y en este caso yo creo que no hay una guía, sé que va a sonar un poco atópico, pero es depende. O sea, depende de cuándo tú seas más productivo. Si tú eres más productivo por las tardes o por las tardes noches y tu horario te lo permite, tienes flexibilidad de horario y te lo permite, pues intenta hacer ejercicio, la compra, otro tipo de rutinas por las mañanas y empieza a concentrarte después del almuerzo, del mediodía, hasta por la noche. Si eres más productivo, más tempranero, más madrugador y concentras más el trabajo por la mañana y eres más de levantarte a las 5 y empezar a trabajar pronto para tener las tardes despejadas y entonces hacer una rutina más flexible, más de ejercicios por la tarde, pues lleva esa rutina. Yo creo que al final es un poco adaptarte. Yo creo que las claves son, como también en el trabajo de oficina, no saturarte. Como bien comentaron Isidro, creo que comentó Nacho también, aquí tenemos una gran ventaja con el trabajo remoto y es que normalmente nos ahorramos ese tiempo de desplazamiento al trabajo. Da igual que sea una hora, que sea media, que sea lo que sea. Entonces, eso lo podemos aprovechar pues para hacer ese tiempo de ejercicio que siempre decimos que no tenemos, dar ese paseo que nos ayuda a despejarnos que siempre dice que no tenemos, para ese tipo de cosas, ¿vale? Y plantear una rutina que ayude. Yo, por ejemplo, suelo hacer ejercicio por las mañanas, me levanto temprano, ejercicio por las mañanas, empiezo con rutinas bastante light de leer noticias, ver recursos que luego me gusta compartir o programar en redes sociales y alrededor de las 9:30, 10 ya empiezo con trabajos pesados. Hago un pequeño parón a mediodía para almorzar y sigo normalmente por las tardes hasta las 5, 6, depende del día, ¿no? Y así que después intento pues parar también para tener pues una rutina pues de, ya sea tiempo para formación, tiempo para ocio o tiempo pues para estar con mi pareja. Yo en mi caso no tengo hijos, pues mucha gente también se queja del tema de la conciliación. Creo que el hecho de tener flexibilidad pues te puede ayudar a estar en casa o con tus hijos en el horario que estén en casa, ¿no? Y no llegar tarde y no pasar tiempo con ellos. Pero creo que básicamente es adaptarte a cuando seas más productivo. Si tú ves que eres productivo por las tardes, trabaja por las tardes. Si eres productivo por las noches, trabaja por las noches. Si eres productivo por las mañanas, trabaja por las mañanas. Yo sí puedo añadir algo a lo que está diciendo Carlos, que estoy completamente de acuerdo. Es que, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a teletrabajar, esto supone un shock de tener un hábito, ¿no? Están preguntando, ¿qué hábito hago? Se trata de trasladar el hábito que tenías en oficina física a casa y luego hacer una transición digital. Yo en mi caso al principio me costó bastante también, entonces pues eso, me tenía que poner una mesa, un ordenador, como si fuera una oficina. Pero ya ha llegado al caso, después de muchos años, la cultura digital me permite pues, tener el portátil debajo del brazo, meterme en una cafetería, estar trabajando allí o cerrar el portátil y estar con el móvil. Entonces esto tiene que ser una transición y más que hábito es eso, es trasladar lo que está diciendo Carlos. Es decir, piensa tú que es productivo para ti e intenta trasladar todo eso que hacías físicamente en una oficina y crea estrategias para hacerlo en casa. No es fácil porque hay un montón de dificultades que vamos a intentar solventar, pues eso, conciliación familiar, muchas distracciones. Yo en mi caso, por ejemplo, uno de los trucos que uso es usar porque siempre hay ruido, siempre hay distracciones. Uso unos auriculares con cancelación de ruido y eso me aísla bastante. Es un pequeño truco que lo lanzo ahí si lo queréis aceptar. Y bueno, más bien eso, es trasladar lo que hacías físicamente en tu vida diaria a tu casa, ¿no?
Si yo puedo agregar algo, realmente creo que lo más importante en teletrabajo en general, y ahora van a ver que aplica en todos los lugares, lo mismo que dijimos de cara al empleador de los objetivos, es muy importante trabajar por objetivos con teletrabajo. Va más allá de la rutina en las horas en las que trabajes, si te sientas a la mesa o no, o en un bar o donde sea. Pero si tú sabes cuál es tu lista de tareas para ese día, pues las vas a hacer cuando puedas, donde quieras, cuando sea. Eso es lo importante del teletrabajo, o sea, que tú puedes decidir cuándo. El tema es que tengas claro que si antes no tenías esa rutina en el trabajo, porque no tiene que ver con que te la imponga tu empleador, o sea, también tú te tienes que imponer esa rutina, esté o no dentro de tu trabajo. O sea, tú tienes tus tareas diarias, quiero enviar estos 5 mails y quiero responder estos 5 mails, hasta quiero completar todas estas 7 presentaciones que tengo que hacer de producto, hasta quiero contactar con estas 3 personas por teléfono, o sea, todas tus tareas. Y lo que más me funciona personalmente son listas. Puedes usar una herramienta de tasks online, lo que quieras, o puedes usar un cuaderno. Yo, como ven, yo estoy todo el día con la lapicera, o sea, con el boli, tengo listas para todo. Y lo importante es la lista por la mañana y la lista por la noche. O sea, es muy importante tener una lista por la noche o cuando se termina tu día, quiero decir. O sea, se termina el día, ¿qué se quedó hecho? Pues sacarlo, lo que no, para el día siguiente, y eso te limpia la cabeza también. O sea, es importante que sepa que la mejor manera de limpiar el estar todo el día pensando en el trabajo es que esté en algún lado, porque eso lo estamos pensando porque a todos nos interesa y lo queremos tener hecho. Si estamos todo el tiempo tratando de acordarnos, si al supermercado no estamos pensando todo el día, voy a comprar atún, voy a comprar atún, voy a comprar atún. O sea, lo tienes guardado y lo anotas en una lista y te acordarás de comprar atún. Pues en los trabajos es lo mismo. Si está en tu lista, tú te puedes ir a hacer otra cosa y completar tus tareas cuando estés dispuesto a trabajar, mirando tu lista, ya sabes lo que tienes que hacer. Exacto, que al final yo creo que cada maestrillo tiene su librillo y cada uno que adapte a lo que le funciona a sí mismo, ¿no? Y hablando de libros, perdón, Carlos, están preguntando cuál es el libro que recomendabas, que no lo entendieron. ¿Cuándo? De Daniel H. Pink, como rosado en inglés. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Sí. Bien. Seguimos, Lucas. Sí, de hecho, lo que decía Lourdes y lo que le han dicho también los demás, de poder trabajar de donde queramos, ¿no? También desde cafeterías o desde bibliotecas, ¿no? Hablamos un poco del tema de la seguridad, ¿no? De cómo afrontar el problema de la seguridad, de la posible fuga de datos sensibles de nuestras empresas, ¿no? De hecho, hay una pregunta, ¿no? que a ese respecto. ¿Cómo se puede evitar la fuga de datos en nuestros negocios? Podemos empezar con Carlos o con Isidro. Bueno, esto es una responsabilidad de ambas partes, tanto de la empresa como del que le teletrabaja, ¿no? Pero más de la empresa. La empresa tiene que establecer unos protocolos de ciberseguridad y luego, por ejemplo, instalar un VPN, que es como una especie de red virtual segura, y que hacer que los empleados vayan por ahí. Pero para no extenderme mucho, porque entiendo que mucha gente no es especialista en esto y esto les suena un poco a extraterrestre, para el caso de las personas que estén teletrabajando, evitar conectarse a redes comunes, en plan, pues eso, una red de una cafetería pública, porque es fácil de que, bueno, pues que te roban los datos. Siempre que sea posible, hacerlo desde tu red privada, incluso si no puedes hacerlo red privada, conéctate al móvil, que tenemos redes de 4G. Luego, otro consejo, siempre que estemos navegando, mirar que la dirección, si vas al navegador, vas a ver que al principio casi todos los navegadores ponen ya un candadito o HTTPS. La S es súper importante porque es seguro. Si estás navegando en una web que no es segura, pues tienes riesgo de filtrado. Y pocos más consejos, porque si no sería ya como muy sobrecargar mucho a la gente de algo que desconoce, ¿no? Yo creo que con eso es más suficiente. Simplemente por extender lo mismo que dije antes, sentido común, ¿vale? No clicar en enlaces extraños, no entrar en web extrañas, tener cuidado cuando enviamos correos de no poner URLs de archivos compartidos sensibles en este tipo de cosas, tipo de cuando enviamos correos masivos poner oculto y no esas listas donde se ven ahí todos los correos de todo el mundo, ¿vale? Prácticas de sentido común, al final no va un poco más allá, ¿no? Intentar utilizar pues eso, aplicaciones que estén securizadas, que tengan muy buena seguridad
y que compartamos con sentido común y no le demos acceso a documentación a todo el mundo. Incluso, bueno, por casa igual están más seguros los documentos que en muchas oficinas y menos a la vista de nadie, pues bueno, tener un poco de cuidado con lo que dejamos a la vista y todo este tipo de cosas. Yo añado dos pinceladas más, si quieren. Perdona, Isidro. Dos pinceladas rápidas. Creo que es muy importante no coger el portátil que tenemos en casa de hace 10 años, que ha pasado por manos de todos nuestros hijos y etcétera, etcétera, y empezar a trabajar de él. Posiblemente no sea muy seguro. Creo que debemos de pedirle a nuestras empresas que sean las que faciliten los terminales que tienen los sistemas de seguridad actualizados y los medios y sobre todo que no tienen mucha morralla encima, ¿no? Y segundo, casi me parece más importante resaltar un concepto, y es que la seguridad digital es muy relativa. No importa todas las medidas que tomes, hoy en día hemos visto multitud de casos de grandes empresas, grandes multinacionales tecnológicas, de las que han, incluso no sé si hasta el Pentágono, incluso donde han entrado, han hackeado, es decir, en lo digital no hay nada seguro, por lo tanto, que no sea este el motivo que no nos lleve a teletrabajar. Obviamente, hacerlo de manera responsable, pero que no sea esto el motivo por el cual no teletrabajamos. Sí, yo quería añadir también una cosa que es básica, que es que mantener los equipos actualizados. En el caso de que las empresas no se estén encargando de esto y estén en caso de urgencia, que serán muchos que están trabajando con equipos, pues lo que está diciendo Nacho, seguramente hay gente, yo lo sé, que está usando un solo ordenador para teletrabajar, para el hijo, para la madre, para el padre, y se lo están turnando ahí, es un ordenador hace 3 o 4 años. Es importante tenerlo actualizado porque si no, hay muchísimos agujeros de seguridad. Y luego, para las empresas se pueden utilizar aplicaciones de trabajo en la nube, el cloud computing, es muy importante, que también usan sus protocolos de seguridad para salvar esos documentos en caso de filtrado o en caso de que alguien borre los archivos de manera pues sin querer, ¿no? Pues este tipo de cosas. Pero es sentido común, como dice Carlos. Sí, exacto. Pues perfecto. Esto, perdón, que estaba... A ver, entonces, sí. A ver, creo que ha quedado bastante claro, pero creo que es bueno también hacer a lo mejor un resumen más específico, porque hay personas que nos están diciendo, y entiendo que desde el punto de vista del empleado, ¿no? Cómo hacer entender a la empresa que el teletrabajo no es una mala opción. Entonces, creo que hemos dicho varias pinceladas de por qué el teletrabajo sí, pero a lo mejor a esas personas que están intentando convencer a sus directivos y a sus gestores de, oye, yo quiero teletrabajar, ¿cómo pueden convencerles? Pues lo hemos dicho ya, pero creo que hay 2 puntos fundamentales que son bastante impactantes, y el aumento de la productividad y el ahorro de costes. Por decirlo en 2 palabras, evidentemente hay más ventajas, luego hay inconvenientes, como los que estamos hablando, para intentar de tratarlos, pero esos son los fundamentales. O sea, aumento de productividad del personal y el ahorro de costes para la empresa. Y sobre todo creo que si realmente están encontrando una resistencia del lado de la empresa, que averigüen exactamente por qué. O sea, ante todo, no es solo que uno empiece a ofrecer cosas de por qué quiero teletrabajar, sino que pregunten por qué no está disponible esa opción dentro de la empresa, porque hoy, por suerte, están todos, digamos, todos se pueden apoyar en la cultura general y en el conocimiento general de que ya se sabe que el teletrabajo es una opción. Entonces, si la empresa no lo tiene como opción, primero preguntar por qué, porque a veces puede ser justamente porque el nivel de seguridad, como hablábamos hace poco, es muy complejo y no están tranquilos a la hora de ofrecer la distancia, digamos, que te lo lleves a tu ordenador. Entonces ahí va más allá de que ustedes puedan hacer algo, o sea, es simplemente tratar de ver en la empresa de qué forma están planificando resolver eso o si hay algún interés para resolver esto, pero sobre todo saber por qué, o sea, si tiene que ver con productividad, pues tranquilos, porque ahí tienen, como decía Isidro, 1000 herramientas para hablar. Si tiene que ver con costes, otras 1000 opciones para dar, pero ya si tiene que ver con temas propios de la empresa, que dar ordenadores o trabajar en eso, tal vez tiene más que ver con saber qué es y ver qué opciones se le puede ofrecer a cada empresa que tenga una resistencia específica.
Y solo por añadir, yo creo que al final es también demostrar, ¿vale? Lo que ha funcionado muy bien con algunas de las empresas con las que he trabajado, con las que hemos trabajado, es ir poco a poco, ¿vale? E ir diciendo, oye, pues mira, no vamos a empezar de golpe, sino me voy los viernes y los viernes teletrabajo desde casa, vamos haciendo esto poco a poco, igual puedo hacer tareas que no comprometan temas de seguridad, tareas un poco más rutinarias o lo que sea, y demostrarle al jefe haciendo, yo siempre soy de demostrar las cosas haciéndolas lo máximo posible, que al final está siendo igual de productivo en casa que en la oficina. Y cuando lo convenzas de que lo haces el viernes, un poco más adelante lo convencerás de que lo puedes hacer el jueves y el viernes, y más adelante toda la semana, o igual, bueno, pues vas 2 días a la oficina y 3 días teletrabajas desde casa, que es algo que dije al principio y lo refuerzo ahora, que es este término anglosajón, ¿no? del remote friendly, como el teletrabajo amigable, traduciéndolo un poco a español, que no necesariamente tienes por qué teletrabajar todos los días, pero bueno, a lo mejor sí que puedes hacer una mezcla de un par de días en la oficina, un par de días teletrabajando. En la situación normal, cuando el gobierno no me obligaba a estar encerrado en casa, yo también hago un par de días a un coworking o a ver gente a un espacio de trabajo colaborativo o una oficina, ¿no? Que también está bien tomar contacto con otras personas. Y creo que ese es un punto súper importante. Perdón, solo hago un inciso, y es que creo que es importante que la gente no piense que teletrabajo es trabajar desde casa. Nosotros mismos, o yo en mi caso, no trabajo desde casa siempre. Voy a un coworking o voy a la biblioteca, al TEA, o me siento en una cafetería, o me voy a la oficina de un amigo, o lo que sea. O sea, cada uno luego encuentra su lugar, si es posible. Hay trabajos, como ya hemos dicho, que esto no es posible, pero que no quede ese concepto de que teletrabajo es trabajar desde casa. Que creo que para añadir, que hacíamos específicamente, porque entiendo el trasfondo de esa pregunta, y es por lo que estamos haciendo este webinar, que era un webinar menos técnico y más de intentar cambiar la visión sobre el trabajo remoto o el teletrabajo, como lo llaman aquí, de una manera diferente. Es decir, estamos luchando contra una cultura de empresas que son muy conservadoras en cuanto a las tecnologías y a la transformación digital. Y es nuestra labor intentar explicarles por qué deben de cambiar. Y es que no les queda otra. O sea, es que ya no es que les digamos, es que usando el teletrabajo vas a ser más productivo, vas a ahorrar costes. Es que ya lo tienes que hacer porque te lo obliga el Estado en el estado de alarma, ¿no? Entonces, ya sumamos ya al decir, tranquilos, que si se hace bien, lo que pasa es que ahora hay que hacer lo que está diciendo Carlos, hacerlo poco a poco, hacer una transformación digital a la cultura que tiene la propia empresa, porque hay gerentes pues, que nunca se han enfrentado a esto y no tienen ningún tipo de cultura digital, y claro, les das un móvil y una aplicación y ellos quieren hacer las cosas en papel, de manera tradicional, porque están acostumbrados a eso, les funciona y no quieren cambiar. Es una manera muy conservadora. Y yo entiendo la frustración de los empleados, que muchos serán, pues tendrán cultura digital bastante avanzada, es decir, pues si se implementara esto en la empresa iríamos más rápido y tal. Pues bueno, esa transición va a pasar, pero hay que hacerla de manera, pues poquito a poco, ¿no? Y también, perdón, si puedo agregar algo, que también muchas veces, como somos los que estamos del lado del teletrabajo, el trabajador, digamos, también hablamos de las empresas que son conservadoras y estamos como de dos lados de la moneda, pero hay muchísima gente que todavía se resiste a hacer el teletrabajo como trabajador. Ojo que no son solamente las empresas, a veces la empresa lo implementa y es muy difícil para ciertas personas que están acostumbradas a levantarse por la mañana, a querer salir de casa, a arreglarse para salir de casa. Hay opciones para esa gente. Eso es creo que la razón por la cual Elsa también y Ciro o todos hacíamos hincapié en que no significa trabajar desde casa, o sea, no es que no van a salir nunca más a la calle, o sea, claro, es que parece que es un búnker del que no vamos a salir nadie más. Nosotros, por ejemplo, incluso teníamos gente dentro de nuestro equipo que ha empezado a pedir, che, nos encontramos, nos vemos, ¿dónde vamos? ¿Podemos salir a algún lado? ¿Dónde? Y tenemos una oficina en donde podemos ir, hay posiciones en donde cuando queremos vamos, y si queremos arreglamos por online que nos encontramos ese día, si queremos ir todos, a veces que va uno solo porque ese día no quería estar en la casa y está solo en la oficina. O sea, hay muchas opciones. Nosotros porque no estamos usando un coworking y estaba la posibilidad de tener un espacio, además de teletrabajar todos, pero también está el coworking donde se puede ir a trabajar con gente, juntarse con otro compañero de trabajo, también cierto día es importante, o sea, no van a dejar de salir de casa
y hay que combinar estas dos resistencias que hay, no solo de la empresa, sino también de la gente, que a veces le cuesta entender que teletrabajo es simplemente trabajo remoto, no desde casa, es desde cualquier lugar remotamente donde está tu jefe, si les gusta más. O sea, están alejados y eso está bueno para que entiendan que mañana lo pueden hacer desde, no sé, desde otra isla, desde otro país, desde otro, o sea, de donde quieran. Y sin embargo, no perder ese trabajo y tener una movilidad, esto de los nómadas, que claramente Carlos y Nacho tienen amplia experiencia, pero cuando yo siendo argentina, soy polaca, les quería aclarar, no, siendo argentina, saben que en algún momento para mí estar acá era trabajo remoto, tenía un equipo allá y era complejo empezar, y en ese momento no había ni teletrabajo, o sea, era como, bueno, te vas, llamame. Entonces, era como, y realmente es lo que me ha dado la oportunidad de extender la empresa en diferentes países. Entonces, hay oportunidades en lo remoto. Esa es la palabra clave. Y creo que para añadir, o sea, lo que estás diciendo, y aquí tenemos ejemplos, muchos somos nómadas digitales y son gente que trabaja viajando, hay gente que se dedica a viajar, o sea, ya tiene la cultura digital del teletrabajo tan impregnada que puede trabajar mientras viaja, porque está acostumbrada a hacerlo. Y es el punto máximo, ¿no? Nos puede hablar mucho Nacho o Carlos de eso, pero para que mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Eso es imposible. No, es posible, se está haciendo desde hace muchos años ya. Evidentemente con empresas que están impregnadas de cultura digital y que pueden hacerlo, evidentemente. De hecho, es más problema para el viaje que para el trabajo. O sea, estar viajando y trabajando es más difícil viajar que dejar de trabajar. Absolutamente. De hecho, me ha gustado mucho sí, me han gustado muchísimo todas, sobre todo, digamos, que cuando tú, Lourdes, nombras el hecho de que hay un bloque, ¿no? Hay que ir a la raíz del problema, a la raíz de la cuestión de por qué el empleador, ¿no? En este caso dice que no, porque muchas veces es un bloque más ideológico, ¿no? Psicológico, que realmente algo tangible o algo que es justificable, ¿no? Vamos a una pregunta un poco más práctica de Rosario. Dice que cómo se puede enfocar la atención al cliente, porque o sea, le gustaría también saber qué herramientas se recomiendan, sobre todo herramientas que no necesiten a la otra persona descargar, simplemente con un enlace que se pueda comunicar de forma muy inmediata. Pues eso depende de si es algo que va a integrar en una web. Ya hay diferentes servicios que el propio, por ejemplo, chat de Messenger lo puedes integrar. Están servicios como Drift, que son estos servicios de chat que te aparecen y puedes hablar directamente con alguien de asistencia desde una web. O si lo que quieres hacer es pues videoconferencia o servicio de mensajería. Por ejemplo, sé que una de las, perdón, de las herramientas que comentaba antes Nacho, Whereby, simplemente enviando la URL y sin tener que descargarte la aplicación o instalarte nada, desde el navegador, tanto en el móvil como en el PC, puedes acceder a hacer una videoconferencia, y tiene también sistema de chat. Está mucho más pensado para hacer una videoconferencia que para hacer algo de atención al cliente, ¿no? Pero qué herramientas hay, depende un poco, ¿no? Si la barrera, por lo que comentabas, es porque la gente del otro lado no tiene cultura digital, pues sí vamos a intentar darle algunas que no necesiten instalación. Y si no, bueno, yo creo que bueno, hoy en día instalarse una aplicación tampoco es nada complejo. Lo que habrá que elegir es una vía y hacer una buena reseña de qué es lo que se tienen que descargar y qué es lo que tienen que utilizar. Creo que sería lo en este caso, bueno, pero sí hay. Sí, en este caso, Carlos, es por eso, porque esta persona dice que algunos de sus clientes pues, son personas mayores o con poca cultura online. Entonces, bueno, pues hay veces que... En este caso, perdón, en este caso, que también es una de las cosas que se están diciendo ahora para uno de los temas de no saturar la red, también se puede tirar un poco, dependiendo de lo que tengas que resolver y de lo que quieras enviar, evidentemente, de la llamada clásica, ¿no? Sobre todo con este tipo de personas que se defienden mucho más con el teléfono, llama, pones un teléfono que esté disponible. Ya hoy en día, de hecho, si lo pones tanto en la firma de un email como en una web y la accedes desde el móvil, desde que pulses el número de teléfono llama automáticamente, no hay que hacer ninguna interacción, ni copiar, ni pegar, ni nada, ¿no? Es automático todo. Yo añadir ahí nada más que por experiencia propia que hoy en día, para bien o para mal, el WhatsApp está súper integrado en nuestra sociedad. A veces las personas más mayores lo usan un poco mal a nivel de bombardeo de información, pero por lo menos saben utilizarlo, que yo creo que aquí es la clave, ¿no? Es decir, que no les cueste y que no tengan esta barrera tecnológica, ¿no?
Y además WhatsApp tiene una aplicación también para empresas que facilita precisamente la atención a través de WhatsApp, con lo cual yo me quedaría con esta opción como la válida para todos y después en función de la tipología de cliente podemos ir a aplicaciones un poco más profesionales. Exacto. Yo quería añadir una cosa y es un llamamiento, y por si tenemos este webinar otra vez, de que es obligación no solamente de las empresas, sino de todo el mundo de formarse. No formarse en una herramienta específica, sino en cultura digital normal. Y les voy a poner un ejemplo. Estuvimos, Elsa y yo, estuvimos en Finlandia. No sé si lo recuerdas, Elsa, con el gobierno de finlandés, que estaba haciendo todo lo que es atención al cliente online, porque es verdad que los fineses tienen una cultura digital más alta que en España, de tal manera que usaban un robot que contestaba a través de inteligencia artificial y nos explicaron cómo desarrollaban toda la inteligencia artificial. Y vamos hacia eso, y quiero transmitirlo. Es decir, es verdad que estamos muy atrás, necesitamos formarnos, pero vamos hacia eso. Vamos a servicios automatizados de atención al cliente, y yo les apoyo y les ayudo y les digo que deben, cuanto antes, ir poco a poco, ir haciendo esta transferencia digital, porque se puede hacer. Perfecto, gracias por ese punto, Isidro. Y ya vamos con la última pregunta porque ya nos quedan unos pocos minutos para cerrar. Y es esa preocupación que tienen muchos con el teletrabajo, el compaginar el teletrabajo con la familia, ¿no? Y sobre todo, pues en este caso nos preguntan que si es compatible con familias monoparentales, con niños pequeños, sin colegio y guardería, ¿no? Entonces, Nacho, igual tú podrías responder esta. Sí, creo que recientemente leí un artículo que me encantó, precisamente como padre preocupado de la situación de tener que educar a mi hijo en casa, ¿no? Y en el caso de familias monoparentales todavía es más complejo, ¿no? Este artículo comentaba lo primero, comunicarte y organizarte con tu pareja, en este caso no existe, pero en este caso sería comunicarte con tu hijo, ¿no? Contratar apoyo a día de hoy no es posible, obviamente, pero a lo mejor tienes algún vecino del que te fíes que está bien, lo desinfectas y lo metes en casa y le dejas que se encargue del hijo un par de horas. Utilizar las horas de la siesta o incluso las horas donde el niño o niña están durmiendo. Es decir, hoy yo esta mañana empecé a trabajar a las 7 de la mañana, no porque tuviera nada que hacer, sino para liberar también el espacio durante el día, ¿no? Comentábamos antes lo del espacio privado. Si hay un espacio privado puede ser más fácil y por lo que voy a comentar ahora, ¿no? El artículo decía de crear un cajón del aburrimiento, es decir, darle herramientas a nuestro hijo o hija para que se entretenga, mientras ese horario, si estamos nosotros en nuestro espacio dentro de casa o si no lo tenemos, pues donde estemos trabajando, para que tenga herramientas. Y una cosa que me resultó muy curiosa, y que yo también lo he estado experimentando esta semana con mi hijo, es entrena a tu hijo para que entienda qué es lo que estás haciendo, porque a tu hijo, si no se lo explicas, difícilmente va a entender que tú estás en una videoconferencia ahora con ¿cuántas personas? Con 6 panelistas y 300 personas escuchando. Y juega con él para que él entienda cómo funcionan estas herramientas y sepas que, oye, que en ese momento el papá está en una reunión con un cliente o con un compañero de trabajo y por eso no puedo molestarlo. Si eso no se lo explicas a tu hijo, pues obviamente va a decir, mira, este está leyendo YouTube, voy a molestarlo porque no toca, ¿no? Y por otro lado, también me parece muy interesante. Obviamente es una época muy curiosa con nuestros hijos porque estamos ahora muchísimo tiempo con ellos, pero muchas veces no le prestamos toda la atención. Entonces ellos tienen que tener sus espacios de atención dedicada para que después se relajen y digan, oye, papá ya me hizo caso, pues ahora lo dejo tranquilo, ¿no? Y por último, y ya esto es la medida de guerrilla, pues tira de lo que sabes que funciona cuando no te quede más remedio, dígase YouTube, dígase Netflix, dígase la PlayStation, lo que sabes que lo va a entretener, aunque ahí te conviertas en un mal padre, pero oye, hay que sacar el trabajo adelante. Pues claro, perfecto. Con situaciones extremas hay medidas extremas, ¿no? YouTube, Netflix y... Pues yo creo que ya hemos llegado al final de la parte de preguntas. Vamos a recapitular, si me pueden poner la diapositiva final, por favor. Gracias.
Simplemente recapitular todo lo que hemos hablado, pues eso, dejar claro que el teletrabajo es un trabajo digital, que hay puestos y tipos y sectores pues, que no se pueden digitalizar y por tanto es muy complicado que entren dentro del teletrabajo, que el primer paso pues, es planificar, tener una guía, cómo nos vamos a comunicar, cómo se van a distribuir las tareas, cómo vamos a medir los resultados, ¿no? Esas son las claves. Había una pregunta que nos decía que si vamos a facilitar una plantilla de cómo se podría hacer esto, y sí, la respuesta es sí. Si lo ven al final de esta página, tienen una serie de recursos y con unos enlaces ya en los que pueden pinchar, y en la plantilla de transición ahí tienen un ejemplo. Luego, pues hemos hablado de las condiciones mínimas del espacio, ¿verdad? La buena conexión a internet, lugar cómodo y que el espacio de trabajo, si puede ser, esté separado del espacio personal. Ya cuando estamos un poco más avanzados, que serían ya las condiciones avanzadas de cuando ya eres un teletrabajador, pues con ciertas habilidades y con una cierta experiencia, pues ya sería esa parte de autodisciplina, de la comunicación, que siempre esté todo bien por escrito. Acuérdense de lo que dijo Nacho, de cuantas menos reuniones mejor, etcétera. Y la parte de gestión, el cómo gestionamos no solo los proyectos, sino nuestro tiempo también, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacían de herramientas gratuitas, aquí tienen algunos ejemplos, ¿vale? Hay muchos, tampoco queríamos ponerles como muchísimas opciones para que no se agobiaran con tantas. Estas son gratuitas y que son fáciles de utilizar. Pues de comunicación interna, videoconferencias, gestión de proyectos, gestión de documentos también. Y ahí tienen los enlaces al final, que esto se va a distribuir después de que se finalice este webinar y todos podrán tener acceso a ello. Y por supuesto agradecerle a los ponentes por compartir con nosotros esta hora y media y todo su conocimiento. Ha sido un auténtico placer. Y dejo a Luca para que nos haga alguna reflexión final. Muchas gracias, Elsa, y muchas gracias a todos que están aquí hablando y escuchando. Voy a clausurar esto con unas reflexiones, tomando también los inputs que han dejado nuestros ponentes. Se puede decir que estamos en una crisis y seguramente todas las crisis vienen también para cambiar y provocar cambios profundos en las sociedades. Quizá este es el momento no solamente de preocuparnos de cómo resistir a esta crisis, sino también, como hemos aprendido de nuestros ponentes, es el momento de reflexionar, ¿no? Y sobre nuestra manera de trabajar, de cómo podemos implementar el teletrabajo, no solamente como un parche, sino también como una cultura para nuestro futuro laboral. Porque, como dice bien Isidro, como he dicho antes, el teletrabajo es inevitable, es una dinámica que en España llegará más tarde, pero llegará, sin dudas. Y cuanto antes lo entendamos, mejor nos podremos adaptar al futuro que nos espera. Yo creo que con este webinar, hemos dado muchos consejos y creo que si con esto, con esta pequeña ayuda, hemos podido apoyar a algunas empresas y hacer que, gracias a estos consejos, pueda seguir trabajando, pueda seguir con sus actividades teletrabajando y pueda, en definitiva, evitar arruinarse o evitar el gran parón de esta crisis, pues yo creo que este webinar de hoy habrá sido todo un éxito. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos. Quiero agradecer también a Fundación Fide Canarias para hospedarnos en este entorno virtual. Y por mi parte y por parte de todos los ponentes le deseo buen día y un abrazo fuerte y a seguir adelante porque saldremos de esta crisis. Vamos. Adiós. Gracias.